Hola, buenas tardes. Una vez más en Católicos contra el Liberalismo, con estas habituales charlas sobre formación para saber cómo, cómo responder y cómo enfrentarnos a esta ideología que tanto mal hace a nuestras mentes, a la sociedad em, y em, en general a nuestras relaciones con las personas y lo más importante que es contra la verdad. Así que, bueno, en esta ocasión nos va a tocar sobre el tema de la resistencia al liberalismo en México durante la primera mitad del siglo XX. Em, Relacionado seguramente con lo que vimos en la anterior charla en una de las anteriores sobre los cristeros, y en esta ocasión nos va a dar el profesor Rodrigo Ruiz Velasco Barba. Pero antes vamos a presentar a Ángel, que nos va a acompañar. Muy buenas tardes. Vamos a continuar en lo que se acabó la transmisión que se cayó hace poquito. Así es, tuvimos un pequeño error. Así que bueno, para no atrasar, eh, presentamos al profesor Rodrigo Ruiz Velasco Barba. Profesor, espero que nos oiga bien. Por este desliz. Sí, les escucho. Perfectamente. Bueno, Creo que no hay ningún... no sé si hay que presentar el perfil del profesor. Sí, voy a repetir su perfil justamente y también le sugeriría al profesor que cuando continúe su explicación magistral de don Danilo, que a mí me encantó. El profesor Rodrigo Ruiz de Vasco Barba, para quienes están conectando justo ahora, es licenciado en Historia y maestro en la misma materia de Historia de México en la Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Historia por el CIESAS Occidente. Es el miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Es autor del libro Salvador Abascal, el mexicano que desafió la revolución. Es miembro del Departamento de Estudios Históricos de la Arquidiócesis de Guadalajara y, finalmente, miembro del Seminario Permanente sobre las Derechas en México. Es, y como a los que los que recién se unen, nos va a charlar un poco sobre la resistencia católica al liberalismo en la primera mitad del siglo XX en México. Ahora le paso la voz al profesor Rodrigo. Muchas gracias. Muchas gracias por esta presentación. Muchas gracias por invitarme, por estar presentes. Y bueno, me toca hablar de un tema muy, muy amplio, que es el tema de como bien se dijo, Ángel, es el tema de la resistencia al liberalismo en México durante la primera mitad del siglo XX. Pero cuando hablamos del liberalismo, es un tema que ya en sí mismo, de entrada, tiene una gran complejidad, porque cuando hablamos de liberalismo, pues eh, no estamos hablando de un movimiento que en todos lugares y en todo momento sea idéntico, sino que es realmente un, eh, digamos, es una ideología. Yo la voy a categorizar como una ideología, la voy a definir como una ideología que asume diversos rostros, diversos grados en distintos momentos y en distintos lugares. Y a pesar de eso, creo que es importante partir de una idea de lo que es el liberalismo, porque de ello vamos a hablar. Y yo siempre que me piden hablar de liberalismo, recuerdo aquella frase de San Agustín en las confesiones, en donde él se pregunta por el tiempo y dice, bueno, pues el tiempo, si me preguntan por él, sé lo que es, pero si me piden que lo defina, ahí tengo problemas. Digo, no estoy citando directamente, estoy evocando de memoria. Algo así pasa con el liberalismo.
La mayoría de la gente tiene una vaga idea de lo que es el liberalismo, pero si vamos a definirlo, pues es algo que es mucho más complicado. Yo siempre, de un tiempo acá, recomiendo acercarse al pensamiento de un pensador italiano, eh, filósofo, que es Danilo Castellano, filósofo del derecho, que en la revista Verbo tiene un artículo formidable sobre esta cuestión, donde se pregunta exactamente qué es el liberalismo. Y él parte de lo que veníamos comentando, es decir, efectivamente es un tema complejo y es al mismo tiempo algo difícil y que podemos también llevar a un denominador común. Es algo que puede ser sencillo. Para Danilo Castellano, citando a una diversidad de autores, como Benedetto Croce, es la praxis y la filosofía de la libertad. Pero, ¿qué clase de libertad es la que concierne al liberalismo? Bueno, es una libertad, no cualquiera, es una libertad particular. Es la pretensión originaria de nuestros primeros padres, Adán y Eva, de ser como Dios, convirtiéndose en autores del bien y del mal, de lo justo y lo injusto. La concepción que el liberalismo tiene de la libertad es, propiamente hablando, la libertad negativa. Esto es la libertad ejercitada por el solo criterio de la libertad, esto es, sin ningún criterio. Esto es básicamente lo que podemos decir respecto a la libertad, a la libertad del liberalismo, la libertad negativa. Es la idea de romper con toda forma de coacción en el último término, obviamente procede por grados, pero es la idea de romper con toda coacción que impida el libre ejercicio de nuestro deseo y de nuestra voluntad, ¿no? Entonces, de acuerdo con el liberalismo, pues se reivindica esa soberanía de la voluntad, la soberanía del individuo, la soberanía de la sociedad, la soberanía del Estado y equivale a una idea de la libertad como liberación. Pero liberación respecto a qué? Pues liberación respecto a la ley divina, respecto incluso a la ley natural, ¿no? Entonces, básicamente en estos términos es que podemos definir el liberalismo. El liberalismo, entonces, es una especie de autosuficiencia del hombre, ya sea individual, ya sea sociedad, respecto a todo aquello que pueda obstaculizar sus deseos, su voluntad, ¿no? Y esta es una ideología, como tal las ideologías son tergiversaciones, distorsiones de la realidad. Las ideologías lo que pretenden no es tanto reflexionar en cuanto a la realidad de las cosas, sino fabricar, construir un mundo de acuerdo a los postulados racionalistas, mejor dicho, voluntaristas, ¿no? Entonces, el liberalismo es esto, es una ideología moderna, es una ideología que nace y se vuelve importante con la modernidad y que de hecho la encontramos desde el principio de nuestras naciones hispanoamericanas. Yo he dicho anteriormente que si voy a hablar de la resistencia católica mexicana al liberalismo en la primera mitad del siglo XX, tengo forzosamente que remitirme al siglo XIX. Porque si no hacemos esto, pues no entendemos nada. La historia del liberalismo en estos territorios empieza a escribirse realmente en
en el siglo XIX y muy a comienzos del siglo XIX. Y hablar de liberalismo es hablar también de la ideología que sirve a otro proceso, que es el proceso de secularización. ¿Cómo entendemos la secularización? La secularización es el proceso de desacralización del mundo, que en nuestros términos debe traducirse esencialmente como el proceso de descristianización del mundo. Es pues el proceso por el cual la religión católica va perdiendo peso en la sociedad, va perdiendo influjo en la sociedad, y ese influjo que antes ejercitaba la doctrina católica, hoy lo ejercen otros. Entonces, liberalismo y secularización son conceptos, términos que vienen de la mano y que se hacen sentir, creo yo, a un nivel gradual desde muy temprano en el siglo XIX, y que están, de hecho, en el origen del Estado-Nación, que es México, y que corresponde a unos territorios que en algún tiempo, antes de ello, fueron el reino de la Nueva España, ¿no? Hasta allá tenemos que remitirnos, porque esto es una materia que escuece, digamos que a cierta parte de la opinión incluso de los escritores nacionalistas en México, pero es que el tema del nacionalismo está en los fundamentos de la propia nación. No hay más que remitirse a el momento de la secesión de la Nueva España. ¿La secesión respecto a quién? Pues respecto a la monarquía católico española, lo que en un tiempo se denominó la monarquía católica. Y ahí encontramos que el consumador, así llamado, de la secesión novohispana, que no es otro que Agustín de Iturbide, tiene un proyecto de nación que es en realidad un proyecto liberal, que deja ver claramente una de las consecuencias del liberalismo, que es el constitucionalismo, ¿sí? El constitucionalismo es una de las consecuencias del liberalismo. Y desde el origen de la nación mexicana encontramos ese constitucionalismo, ¿sí? Lo encontramos porque lo que plantea Agustín de Iturbide y el grupo afín a él es la idea de que la Nueva España, una vez, entre comillas, emancipada, debe tener la forma de una monarquía constitucional, también llamada monarquía moderada, ¿no? Entonces, en un principio, en el primer imperio mexicano, que nace en septiembre de 1821, vamos a encontrar que va a haber una vigencia de la liberal Constitución de Cádiz. La primera constitución vigente en la nación mexicana, cuando deja de ser el reino de la Nueva España, la primera constitución vigente es la Constitución Liberal de Cádiz de 1812, que debe ser reformada porque es una constitución que se sopesa, que no encaja perfectamente en la idiosincrasia del pueblo mexicano, ¿no? Y por lo tanto debe ser reformada, pero se acepta provisionalmente esta Constitución de Cádiz mientras hay una nueva Constitución. Pero es que esto forma parte del liberalismo, la idea de la Constitución moderna como una especie de bloqueo al Estado que es visto como un enemigo, ¿sí? Al Estado que es visto como un enemigo. Entonces, esto está presente desde el principio. Y la historia de México
como nación moderna, pues parte de ello. Y va a ir oscilando muy rápidamente, porque la monarquía, el imperio, no es estable, y vamos a dar muy prontamente a una forma republicana que también va a tener variaciones, porque va a ir de lo federal a la centralista, de la República Federal a la centralista. Va a haber también otro factor que va a pesar mucho en la historia de México, y que yo creo que es un factor diferenciante frente a lo que vemos en otros lugares, en otros rincones de Hispanoamérica. ¿A qué me refiero? Me refiero a la influencia, yo digo condicionante, pero también puede ser determinante, del vecino que es Estados Unidos. Es decir, difícilmente podemos encontrar otra nación, otro país en Hispanoamérica que haya, no me espanto del término, creo lo defendería, que haya padecido la influencia de Estados Unidos, que se ve desde muy al comienzo, y siempre va a haber que tenerla en cuenta, y la van a tener en cuenta los católicos a la hora de actuar en política en este territorio, ¿no? Desde un principio, Estados Unidos decidió intervenir, lo hizo a través de Poinsett, que fue su primer gran agente, y posteriormente vamos a ver incluso cómo Estados Unidos pues libra una guerra de agresión contra México, que le lleva a perder en la guerra de 1846-1848 más de la mitad de su territorio. Es decir, actualmente México es un territorio de poco más de 2 millones de kilómetros cuadrados, pero antiguamente era un territorio que doblaba esa cantidad. Y fue algo que digamos que fue roto por la agresión de los Estados Unidos mediante el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848. México perdió todos esos territorios, y luego en 1853 perderá otros cuando vende la Mesilla en la frontera. Entonces, la influencia de Estados Unidos siempre va a estar presente en la historia de México, siempre va a estar presente, y no va a dejar de tener una influencia muy grande en los católicos mexicanos. No solo por esto, sino por lo que va a seguir ocurriendo. Esto es, Estados Unidos no invade y se queda con más de la mitad de nuestro territorio, sino que va a seguir con la idea y la perspectiva de seguir ampliando su poder, su influencia sobre este territorio. Va a ser algo que siempre está presente, siempre va a estar presente, ¿no? Yo creo que un buen punto de partida es lo que ocurre a partir de 1854, 1855, con el Plan de Ayutla. El Plan de Ayutla es un plan, una rebelión de los liberales en el contexto más, entre comillas, puros, contra la dictadura, contra el gobierno de Antonio López de Santana. Ellos van a triunfar, van a actuar de manera que la venta del territorio de la Mesilla, que fue obra de Santana, justifica su rebelión, porque acusan a Santana de ser un traidor por haber vendido el territorio mexicano a Estados Unidos. Y gracias a esa rebelión y a esa justificación de la rebelión, se instaura en México un nuevo proyecto, un proyecto que no es un liberalismo a secas, sino un liberalismo más radicalizado en términos relativos, ¿sí? Es esta gente de Ayutla la que va a llevar a la Constitución de 1857 y luego a las famosas leyes de reforma, que van a ocasionar un auténtico terremoto, una auténtica guerra civil
en la nación mexicana. Pero ¿en qué hay detrás de la Constitución de 1857? Bueno, en la Constitución de 1857, contrario a lo que habían sido las constituciones previas, por ejemplo, la de 1824, ya el Estado mexicano ya no se va a reconocer como un Estado católico, ¿sí? Ya va a dejar de ser confesional. La soberanía ya no es de Dios, es el pueblo mexicano el soberano. El artículo 3 habla de la enseñanza libre. El artículo 6 habla de la libre manifestación de las ideas. El artículo 7 de la libertad de escribir y publicar. El artículo 5 no se reconocen los votos religiosos, que son contrato legal. Es decir, no se reconocen los votos religiosos, perdón, que no son contrato legal. El artículo 9, libertad de asociación con cualquier objeto lícito, lo cual abre la puerta a los cultos foráneos, a los cultos extraños. El artículo 13 dice no puede haber fueros, las corporaciones son excepciones, no tienen capacidad estas corporaciones para adquirir bienes, raíces o administrarlos. El artículo 36 habla de que los sacerdotes son ciudadanos mexicanos y deben inscribirse en la Guardia Nacional, aunque esto no se lleva a la práctica, pero ahí está la amenaza. El artículo 39 dice literalmente, la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, ¿no? El artículo 123 dice, corresponde exclusivamente a los poderes federales ejercer en materia de culto religioso y disciplina externa la intervención que designen las leyes. Entonces, esta Constitución, pues, va a levantar en su momento una enorme oposición entre la población, porque, pues, hay evidentemente artículos que implican una intervención muy importante por parte del gobierno en los asuntos de la iglesia, para empezar, ¿no? Y entonces va a haber una oposición que va a generar lo que llamamos nosotros en México la Guerra de los 3 años, que también es llamada la Guerra de Reforma, de 1858 a 1861, una guerra que va a devastar el país y que va a ser decidida a favor de los llamados liberales por el apoyo, así lo reconoce Will Fowler, un historiador inglés, que recientemente ha publicado un texto a propósito de esta guerra. Él reconoce que el factor diferenciante fue el apoyo de Estados Unidos a la causa puramente, entre comillas, liberal, ¿no? ¿Por qué digo puramente liberal? Porque del lado de los opositores, va a haber también un liberalismo moderado. Es decir, del lado que se conoce como bando conservador, así a secas, en realidad hay una heterogeneidad de actores, de combatientes que se identifican con un liberalismo moderado, pero también hay otros que pueden ser considerados ultramontanos, ¿sí? Entonces, este bando, pues es derrotado en esa guerra y es derrotado por los liberales llamados puros, con el apoyo imprescindible, inestimable del gobierno de los Estados Unidos, que incluso va a intervenir de manera directa, no solo indirecta, a través de la venta de armas o del envío de agentes y de asesores militares, sino que va a intervenir de una manera directa cuando el general Miguel Miramón, caudillo de la causa conservadora, está a punto de tomar Veracruz, el puerto donde se refugia Benito Juárez, el presidente y cabeza del bando llamado liberal, y interviene la flota estadounidense para apresar a la flota conservadora en los llamados hechos de Antón Lizardo, ¿no? Entonces, esto no hubiera ocurrido así, muy probablemente, si no hubiera existido ese apoyo de parte del gobierno de los Estados Unidos a la causa liberal. Pero no es solo la Constitución del 57, sino que también, junto con la Constitución del 57,
van a venir una serie de leyes que son las llamadas leyes de reforma, en donde el grupo donde están los hombres de Ayutla, Juan Álvarez, Melchor Ocampo, Ponciano Arriaga, el propio Benito Juárez, pues llevan adelante una legislación con alcances muy profundos y que pretenden reestructurar la manera de ver la sociedad mexicana, la forma en que se estructura la sociedad mexicana. ¿Qué clase de leyes, de qué clase de leyes estamos hablando? Estamos hablando de la ley Juárez, que le quita el fuero a los eclesiásticos y a sus tribunales la jurisdicción civil. La ley Lerdo, que desamortiza los bienes eclesiásticos, pero no solo los bienes eclesiásticos, sino también los bienes de las corporaciones civiles, es decir, bajo el argumento de que en México gran parte de la propiedad pertenecía a estas corporaciones y que por lo tanto eran bienes en manos muertas y que no circulaban y no se movían. Esta ley se llevó adelante y obligó a estas corporaciones a deshacerse de esos bienes a precio de bagatela en favor de quienes rentaban esas propiedades de manera preferente, ¿no? Entonces, así se pudieron crear estos grandes latifundios que luego van a ser característica de gobiernos más adelante. El gobierno porfiriano, por ejemplo, ¿no? No solo la iglesia fue afectada, sino que también fueron afectados los pueblos de indios. Esto es algo muy importante, es decir, los indios desde la época de la Nueva España tenían sus propios bienes comunales y los perdieron por estas leyes liberales que creían que este tipo de propiedad era un obstáculo para el progreso de la nación mexicana. También vamos a encontrar en estas leyes la nacionalización de los bienes del clero, regular y secular, en 1859, de acuerdo al plan de Ocampo, la supresión de las órdenes religiosas de varones, archicofradías, congregaciones, hermandades, a los conventos de monjas también se les retira el excedente, según ellos, según el gobierno, de capitales, se cierran los noviciados de monjas, el matrimonio civil viene en el paquete, viene en el kit. De acuerdo a estas leyes de reforma, el matrimonio es un contrato civil y ante la autoridad civil debe celebrarse. El divorcio es temporal, se abre la puerta a lo que va a llegar a ser después con el paso de las décadas. Se crean jueces del Estado civil para el registro de los nacimientos, de las defunciones, la celebración del matrimonio laico. Cesa la intervención del clero en la economía y régimen de los cementerios. Todo esto viene también en el paquete. La libertad de cultos, el pago de los daños y perjuicios de la guerra a costa de los diezmos, a costa de los emolumentos de los párrocos, la ley de libertad de imprenta. Todo esto viene y estamos pues ante unas leyes que pretenden reestructurar toda la nación, en contra de lo que había sido siempre, en contra de la visión de la sociedad, de la comunidad tradicional. La guerra, como ya dije antes, termina con una victoria del bando liberal, así llamado, que en realidad es el bando más coherentemente liberal, pero no es el único bando liberal en liza. Este bando liberal, digamos, va a toparse ante un problema porque los conservadores, a partir de 1861, van a contar con el apoyo de una intervención extranjera, que es la incursión del ejército de Napoleón III en México, que se materializa a partir de 1862 y que va a patrocinar la instauración del Segundo Imperio Mexicano, encabezado por Maximiliano de Habsburgo, ¿no? Esa guerra va a ser conocida como la Guerra de Segunda Intervención Francesa y va a acabar en 1867, nuevamente con el rasgo de la intervención estadounidense como un factor
si no decisivo, sí muy importante. Entonces, en 1867 ya tenemos la República restaurada en manos de Benito Juárez, y Benito Juárez, a la hora de ejercer este poder, va a destacar por una vía moderada. Es decir, él no quiere llevar en un primer momento a cumplimiento todo lo que es esta legislación anticlerical, no quiere una aplicación a rajatabla de ellas, hay una aplicación menos rigurosa, y los miembros de las órdenes religiosas que han sido por ley disueltas o expulsadas del territorio, en realidad vuelven y como que haciéndose de la vista gorda siguen llevando adelante su ministerio. Ese asunto se rompe con la presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada. Es decir, Juárez muere en 1872 y primero como interino llega Sebastián Lerdo de Tejada, ¿no? Lerdo de Tejada es alguien que tiene unos orígenes religiosos, eso es una nota distintiva de nuestros liberales puros. Muchos de estos liberales puros en realidad tuvieron una formación, una juventud católica, es decir, o se formaron en los seminarios o tienen parientes jesuitas. Bueno, pues resulta que a la mera hora, cuando tienen el poder, destacan por una acción muy antirreligiosa, muy, como decimos acá, come curas, ¿sí? Entonces, Lerdo va a decidir que es necesario llevar la Constitución de 1857 y las leyes de reforma, hay que llevarlas a la práctica sin ninguna concesión. Es decir, hay que llevarlas adelante con toda rigurosidad. Y allí, pues se procede a la expulsión de sacerdotes, a la disolución de órdenes religiosas, los jesuitas incluidos nuevamente, arrestos de sacerdotes, frailes, monjas, desalojos de conventos, los sacerdotes extranjeros fueron expulsados, deportados, hay prohibición de manifestaciones externas de culto, hay protesta obligatoria para todos los funcionarios y empleados de gobierno de guardar y hacer guardar las leyes, y se patrocina, esto también es una característica del liberalismo del siglo XIX, pues se patrocina la llegada de las sectas protestantes de Estados Unidos, de Europa, con el afán evidente de debilitar a la Iglesia Católica. Entonces, ante esta situación va a venir un movimiento que es muy interesante investigar y que no ha recibido la atención suficiente por parte de los historiadores, que es la Guerra de los Religioneros. La Guerra de los Religioneros, que es un levantamiento precursor de la Guerra Cristera, que va a ser particularmente importante en Michoacán y que va a mantenerse activa hasta 1876. ¿Qué planteaban los religioneros? Los religioneros desconocían la Constitución de 1857, desconocían el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, se repudiaban también las leyes de reforma, la ley orgánica de Lerdo de 1874, se proponía que la religión católica tenía que ser protegida y que tenía que ser la única oficial del Estado. Se abogaba porque si esta rebelión tenía éxito, tenía que negociarse con Roma un concordato. Hablaban de una necesaria y urgente conformación de un nuevo Congreso Extraordinario para constituir a la nación bajo la forma de república representativa popular. Y se llamaba a una revisión de las desamortizaciones llevadas a cabo en años previos por estas reformas liberales, ¿no? Entonces, básicamente, este movimiento de los religioneros, su propuesta era volver a lo que había sido la forma de gobierno de las primeras décadas de la nación mexicana, es decir, una república
confesional católica, y por ello uno de sus máximos dirigentes de este movimiento Los Religioneros, Benito Mesa, cuando se buscó atraerlo a la rebelión de Tuxtepec, que va a liderar Porfirio Díaz, pues este señor Mesa, jefe de los religioneros, va a decir, no, señores, yo no estoy de acuerdo con la Constitución de 1857. Yo lo que propondría, mi visión es más bien regresar a la Constitución de 1824, que acepta a la religión católica como la única religión del Estado, ¿no? Entonces, en este momento, a través de los religioneros, esta es la postura del catolicismo político mexicano. Rechazar la Constitución del 57 y volver a la Constitución de 1824. Básicamente, en síntesis, pretende un retorno en el tiempo, pero no deja de aceptar el cambio de la forma monárquica de gobierno a la forma republicana de gobierno, y no deja de aceptar la innovación que representa en el mundo moderno el constitucionalismo, que es producto del racionalismo y de la ideología liberal. ¿Sí? Entonces, yo creo que aquí estos prolegómenos fueron muy amplios, pero son necesarios para entender lo que va a ocurrir después. Propiamente la historia del catolicismo en México en el siglo XX. Después de 1876, cuando viene la rebelión de Tuxtepec y llega al poder este personaje absolutamente fascinante, que es Porfirio Díaz. ¿Quién es Porfirio Díaz? Pues Porfirio Díaz es un oaxaqueño, militar, liberal, masón, muy ambicioso y muy inteligente. Pues él llega al poder en 1876 y lo va a conservar hasta 1911. Y el país va a resultar en muchos aspectos muy transformado por su gobierno. En primero porque es muy difícil imaginar, bueno, de hecho es imposible imaginar una vez que haya sido, que ha tenido lugar la independencia, la secesión, no ha podido darse un momento de estabilidad política como la ha tenido Porfirio Díaz. Para encontrar una estabilidad política semejante hay que remontarse a la época de la Nueva España, ¿sí? Estamos hablando de un periodo largo de tiempo donde un personaje como Porfirio Díaz detentó el poder, ¿no? Y la mayoría de los historiadores suelen hablar de que durante este periodo, pese a que Porfirio Díaz era un liberal, pese a que Porfirio Díaz era un masón, pese a que Porfirio Díaz era un jacobino, él entró en una etapa de conciliación con la Iglesia católica. Pero una conciliación que yo creo que tiene que ser vista como muy relativa, porque no dejará de haber en el régimen de don Porfirio aspectos muy preocupantes si se mira desde el punto de vista de la Iglesia Católica y de los católicos. ¿A qué me refiero con este sistema? Bueno, las leyes de reforma que atentan contra la libertad de la Iglesia, ojo, no la libertad religiosa, que ese es un tema del liberalismo, sino la libertad de la religión, la libertad de la Iglesia, pues la libertad de la Iglesia sigue siendo amenazada. Hay una espada de Damocles allí que amenaza a la Iglesia de manera permanente, y es que Porfirio Díaz puede decir que si la Iglesia se muestra opositora a su gobierno, en cualquier momento él puede aplicar a rajatablas, como amenazó Lerdo, como hizo Lerdo, él puede aplicar a rajatablas las leyes de reforma, ¿sí? Bajo el gobierno de Porfirio Díaz va a sobrevivir un anticlericalismo radical y liberal a través, por ejemplo, de la financiación de los periódicos jacobinos, que van a seguir pues atizando permanentemente a la Iglesia Católica. Y también va a hacer aparición en el territorio mexicano una ideología que es atea y que es la ideología de Augusto Comte, el positivismo, en la cual se van a formar muchos de los futuros cuadros dirigentes de la nación mexicana durante esta época. Entonces,
Realmente uno se pregunta ante este panorama si la dictadura de don Porfirio Díaz fue favorable a la Iglesia Católica o no. Es decir, la Iglesia Católica, claro está, pudo ampliar sus redes que habían sido golpeadas con las guerras previas, con la persecución previa, pero también existió este otro lado de la moneda, la aparición del positivismo, la prensa anticlerical financiada, la no desaparición de las leyes de reforma, que venían a ser una especie de chantaje contra la Iglesia Católica, porque si los católicos se oponían al régimen de don Porfirio podía acusar a los católicos de ser traidores, de ser poco leales, y entonces podía aplicar a rajatabla las leyes de reforma. Entonces se convirtieron en un medio de control de los católicos en México, estas leyes de reforma bajo la dictadura de don Porfirio Díaz. Pero durante esa época también este liberalismo oficial, este positivismo oficial, pues va a crear la llamada cuestión social. Es decir, personas que antes vivían bajo el amparo de la propiedad comunal, ahora están a merced de los latifundistas, a merced de los hacendados. Va a ser una gran época de crecimiento económico, de inversiones extranjeras, pero estas inversiones extranjeras y este crecimiento económico, siempre se ha hecho esta crítica contra la dictadura de don Porfirio, pues va a representar una distribución inequitativa de la riqueza y que se va a concentrar sus beneficios en unos cuantos, ¿no? Entonces nace la cuestión social y la gente que se vea forzada a abandonar los templos, perdón, se ve forzada a abandonar sus pueblos y marcha a las ciudades para vender lo único que puede vender, que es su fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, ante esta situación surge la cuestión social y coincide esto con la publicación de Rerum Novarum de León XIII, 1891, ¿no? Que va a tener un eco muy grande en México, porque en México se va a crear todo lo que se llama el catolicismo social. Asociaciones de católicos que van a buscar paliar los efectos del liberalismo y que van a destacar, van a ser relevantes por la solidaridad que ofrecen, por ayudas sociales que ofrecen a aquellos que lo necesitan en ese periodo, ¿no? Pero esto no debe motivar un engaño. La cuestión de los católicos en México durante la dictadura de Porfirio Díaz es una situación de impotencia, porque cargan con el San Benito de haber sido cómplices de la intervención francesa, de la imposición de Maximiliano de Habsburgo, y esto golpea fuerte a los católicos políticos en esa época, que no tienen de otra durante la larga dictadura de Porfirio Díaz que limitarse a una acción cultural y social. Allí es cuando nace y tiene actividad, por ejemplo, la Sociedad Católica, ¿sí? Que es una agrupación de católicos que muchos de ellos son de los antiguos conservadores derrotados y que pretende que la cultura católica siga teniendo presencia en el México de don Porfirio, ¿no? Y que de alguna manera es un precedente para en algún momento volver a la acción política. Entonces está allí la Sociedad Católica, que tiene sus periódicos, ¿sí? También están los operarios guadalupanos, también está el Círculo Católico de México. Ellos forman un embrión de lo que será la acción política católica en México en el siglo XX, pero en ese momento no pueden actuar ellos directamente en política porque tienen la amenaza de don Porfirio de que en el momento en que haya oposición, don Porfirio puede aplicar las leyes de reforma. Entonces, durante este periodo va a haber católicos que se acomodan
a la dictadura de don Porfirio. Estos son los llamados católicos liberales y que no quieren que haya un cambio en el statu quo porque se sienten cómodos allí negociando con don Porfirio. El tema es que la dictadura de don Porfirio se acaba en 1811, cuando el propio don Porfirio entra un declive físico muy evidente y encuentra una figura rival importante, que es para los mexicanos, esto a lo mejor no es conocido por quienes nos escuchan desde otras partes de Hispanoamérica, pero es una figura muy relevante de nuestra historia, y se llama Francisco I. Madero, que es, Ignacio Madero. Francisco Ignacio Madero es un hacendado coahuilense que va a destacar como la opción a la dictadura porfirista. Es conocido como el apóstol de la democracia, después de tanto tiempo de una democracia solo de fachada, porque en realidad las elecciones son amañadas. Bueno, Francisco Madero va a llamar a una democracia más auténtica, más real sobre el papel, ¿no? Y allí entonces es cuando se produce la Revolución Mexicana en 1911, y cuando cae don Porfirio, después del último fraude electoral, o así llamado por los revolucionarios, después de ello viene el cambio de poder, viene la presidencia de Madero, y se funda en México, ahora sí, una primera opción política dentro del siglo XX, que es el Partido Católico Nacional. El Partido Católico Nacional es un partido político católico que se funda en 1911 y que va a acabar hasta 1914 y va a tener un fin trágico, lo vamos a hablar. Su lema era Dios, patria y libertad. Dios, patria y libertad, ¿no? ¿Y a qué se debe? Bueno, a que en un momento dado los artífices de este partido van a caer en cuenta de que la acción católica social es insuficiente. Es decir, buscar mejores condiciones para los trabajadores, luchar por sueldos justos, relaciones de solidaridad a los miembros de un determinado grupo de la parroquia, tiene unos límites. Hay que ir a la acción política. La acción social no basta, hay que ir a la acción política. Y básicamente se buscaba en ese momento que se suscitara un nuevo Constantino, un nuevo emperador romano que decretase la tolerancia, un nuevo edicto de Milán a los católicos en México. Porfirio Díaz, Porfirio Díaz había dado cierta tolerancia, pero era una tolerancia que no se veía reflejada en las leyes, era una tolerancia a título personal del hombre que detentaba el poder. Entonces se trataba de finalmente ver la manera de cambiar las leyes para que las leyes garantizasen la libertad de la Iglesia. Y así nace el Partido Católico Nacional, que es un partido católico en donde van a coincidir desde los liberales, católicos sociales y un embrión de lo que va a ser también la democracia cristiana, los demócratas cristianos, ¿sí? Todo ello va a estar ahí presente. Así lo dice, por ejemplo, Manuel Ceballos Ramírez, que es uno de los grandes expertos en la cuestión. ¿Qué planteaba el Partido Católico Nacional? Bueno, pues tenía un programa en donde los puntos esenciales era que debía actuarse siempre dentro de la legalidad, debían reformarse las leyes, pero dentro del marco institucional existente. Debía haber libertad de enseñanza, porque ellos entendían que la Constitución de 1857 y las reformas subsiguientes habían
atentado contra la enseñanza católica. Es decir, el gobierno mexicano, a través de sus agentes, podía determinar cuáles eran los requisitos que debían cumplirse para ejercer una cierta profesión. Y entonces eso llevaba a que la enseñanza católica fuera desconocida, a que los títulos de la enseñanza católica no fueran considerados válidos, ¿sí? Y esto era un problema que preocupaba mucho. Entonces, el Partido Católico Nacional hablaba de, digamos, enarboló la bandera de la libertad de enseñanza, ¿sí? La libertad de enseñanza, el nacionalismo, que es una seña distintiva también para la política católica desde el nacimiento de México como nación. La afirmación demócrata y republicana también estaba allí, y también la aplicación de los principios sociales cristianos que vienen de Rerum Novarum, ¿no? Esto era básicamente el ideario del Partido Católico Nacional. Va a tener una importante acogida en su momento, porque van a ganar gubernaturas, van a ganar diputados, y van a entenderse con Madero, van a apoyar a Madero en un primer momento, hasta que la coincidencia resulta problemática. En el sentido de que el grupo de Madero es un grupo también muy heterogéneo, de liberales. Algunos de ellos son no solo liberales a secas, sino que son liberales muy anticlericales, son jacobinos, tienen su propio partido político y entran en competencia con el Partido Católico Nacional en la emergente democracia mexicana. El Partido Católico Nacional en un momento dado se va a dar cuenta que las reglas de ejercicio democrático no son del todo justas para ellos. Van a denunciar fraudes electorales para restar escaños al Partido Católico. Y dentro de un sector del Partido Católico, no todos, porque algunos de los miembros del Partido Católico eran entusiastas maderistas, pero algunos miembros del Partido Católico van a destacar por una oposición al régimen democrático, entre comillas, de Madero, y van a simpatizar en mayor o menor grado con una contrarrevolución que no es una contrarrevolución católica, sino que es una contrarrevolución que viene de aquellos sectores porfiristas descontentos con la nueva situación y que va a encontrar a unos caudillos como Mondragón, como Félix Díaz y como Victoriano Huerta. Entonces va a venir un golpe de Estado. Madero acaba asesinado, también su vicepresidente Pino Suárez. Se instaura una dictadura, que es la dictadura de Victoriano Huerta, y esa dictadura de Victoriano Huerta va a ser una dictadura muy efímera, porque va a enfrentarse a distintas facciones revolucionarias que van a coincidir en su derribo, en donde va a cooperar nuevamente el gobierno de los Estados Unidos mediante una invasión al puerto de Veracruz en 1914. Entonces, Victoriano Huerta cae, y incluso antes de que cayera Victoriano Huerta también se va a enfrentar con el Partido Católico, porque el Partido Católico no se va a mostrar manejable por la dictadura huertista. Va a mostrar independiente, y Huerta va a decidir también perseguir al Partido Católico Nacional. Es decir, el fin del Partido Católico Nacional es un fin muy trágico, porque su vida fue corta y porque se vio ahogado por dos fuerzas que a su vez eran enemigas. La fuerza de las facciones revolucionarias contra Huerta, que van a acusar a los católicos en bloque, con toda falsedad, de haber sido cómplices del golpe de Estado de Huerta. Y también se va a enfrentar a la dictadura de Huerta, que al no ver que el Partido Católico es manejable, que no se somete a sus dictámenes, bueno,
cuando esto no se da, la dictadura huertista también ahoga, asfixia al Partido Católico e incluso mete a sus líderes en la prisión. Así acabó el Partido Católico Nacional, pese a que realmente había obtenido unos éxitos electorales muy importantes, ¿no? Entonces, así acabó, yo diría, una primera etapa del catolicismo en México durante el siglo XX. Después, todo está conectado con la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana viene acompañada de una persecución religiosa, porque los católicos van a sufrir una serie de ataques de parte de facciones revolucionarias como los villistas y en mayor grado los carrancistas, que acusando a la Iglesia Católica de ser cómplices de Huerta, reitero, falsamente, es una acusación en bloque, realizan profanaciones, realizan despojos de bienes de la Iglesia, hay asesinatos de sacerdotes, violencias contra sacerdotes, ¿sí? Y ante ese panorama de una persecución religiosa que empieza en 1914, los católicos se van a organizar para resistir. Hay muchas organizaciones católicas que obedecen a esta necesidad de defensa. Bien dice Ramiro de Maeztu en Defensa de la Hispanidad, ser es defenderse, ¿no? Bueno, pues los católicos se van a defender. Y una de las formas características con las cuales se van a defender los católicos es mediante la fundación de sociedades secretas, ¿sí? Estos católicos tienen una opinión muy negativa de la masonería. Desde luego atribuyen a la masonería el que son agentes importantísimos del proceso de secularización, pero reconocen en la masonería eficacia a la hora de lograr sus objetivos. De manera que yo diría que no es extraño que hayan caído en la tentación de imitar a una sociedad secreta como la masonería a la hora de ponerla al servicio de una causa que ellos consideraban justa, que era la causa católica, ¿no? Entonces nació así la unión, U de unión, que también era llamada la Asociación del Espíritu Santo en 1915. Esta asociación era una sociedad secreta que básicamente lo que pregonaba era que los católicos necesitaban movilizarse y tener acción política, ¿no? Porque el panorama era desolador, los católicos no tenían voz ni voto y era necesario que lo hicieran valer, siendo además que eran una mayoría. Por eso decían, es la unión de los católicos, porque unidos nosotros, es un término muy mexicano, les damos sus nalgadas a estos, pero el problema es que no estamos unidos, y por eso es necesario que estemos unidos. Entonces, esta es una sociedad secreta que tiene una organización regional, como confederación de provincias, tiene un consejo, tiene un canciller, los miembros pasan por 4 grados, tienen distintivos y señales que lo reconocen y básicamente aspiran a movilizar políticamente a los católicos hasta que se llegue a una situación de influencia y de poder que les permita actuar de una manera eficaz, ¿no? Fue una sociedad secreta que fue polémica, incluso en Roma, porque los informes de la existencia de esta sociedad llegaron al Vaticano y llegaron de una forma muy polémica. Esta sociedad secreta, que es la U, o discreta, como algunos prefieren llamarle, sobre todo va a recibir mucho impulso a partir de la Constitución de 1917. Es decir, los revolucionarios cuando llegan al poder, en su ramaje carrancista, van a llevar a un nuevo texto constitucional, que es la Constitución de Querétaro de 1917, que va a radicalizar aún más lo que era la Constitución del 57. Entonces ahí, por ejemplo, aparece, voy a mencionarlo brevemente, aunque nos tomará dentro de la brevedad algún tiempo, pero es importante que
reseñemos. El artículo 3º, que declara la obligatoriedad de la enseñanza laica y la prohibición de que los sacerdotes puedan administrar o fundar instituciones religiosas, ¿no? El artículo 5º, que impide el establecimiento de órdenes monásticas. El artículo 13, que conllevaba la inexistencia del fuero eclesiástico. El 24, que restringe las celebraciones religiosas y actos de culto a los templos o al domicilio de los particulares bajo la condición de que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Y además los actos de culto público debían sujetarse siempre a la vigilancia de la autoridad. El artículo 27 declaraba que las asociaciones religiosas llamadas iglesias no podrán en ningún caso tener capacidad para adquirir, poseer o administrar bienes raíces, ni capitales e impuestos sobre ellos. Y también incluía el hecho de que aquellos bienes a la sazón estuvieran en su poder, ya fuere por sí o por interpósita persona. Estos bienes debían entrar al dominio de la nación. La beneficencia pública o privada debería quedar en manos no debían estar en manos de las corporaciones o instituciones religiosas. El 55º artículo exige que los ministros no puedan ser elegidos para ocupar una curul en el Congreso. El artículo 130, que es el más importante, asentaba que correspondía a los poderes federales ejercer en materia de culto religioso y disciplina externa la intervención que designen las leyes, y por lo tanto se desconocía la personalidad jurídica de las iglesias y los ministros de culto se veían obligados a registrarse como profesionales y condicionar su ejercicio a las leyes vigentes. Serían por todo esto, las legislaturas de los estados los encargados de determinar el número de sacerdotes aceptados en el registro y a quienes podían darse este permiso de entrar en estos registros, ¿no? Lo cual era muy peligroso, porque claro está que el gobierno, el Estado, podía elegir a su capricho y a su conveniencia aquellos sacerdotes que estaban de acuerdo con ellos, ¿no? Y preparar así el terreno para un cisma religioso. Y también teníamos el caso de que podía haber estados enteros que, de acuerdo a las leyes, porque las leyes las determinaban las legislaturas estatales, de acuerdo a las leyes, pues podían no tener permiso de tener suficientes sacerdotes para atender las necesidades espirituales de la población. Podía darse el caso, por ejemplo, de estados como Tabasco, en el sureste mexicano, en donde no había ningún sacerdote registrado, porque se legisló una ley, se dio pues a conocer una ley, perdón el lapsus en la expresión, se dio a conocer una ley donde para ver un sacerdote legalmente reconocido en Tabasco, tenía que ser mexicano de nacimiento, mayor de 40 años, no tener antecedentes penales y además ser casado. Obviamente no había ningún sacerdote en Tabasco y así hubo una situación lamentable durante mucho tiempo, 15 o más años, ¿no? Entonces, esta era una situación que organizaciones como la U urgían a movilizar a los católicos para oponerse, para hacer una resistencia al liberalismo, ¿no? En 1920 murió Venustiano Carranza, que era el presidente de México y jefe de una facción revolucionaria importante. Vino el Plan de Agua Prieta de Álvaro Obregón, que era el brazo armado, el general más brillante probablemente de la Revolución Mexicana. Y llega este grupo al poder. Son gente que viene del norte, son gente que admira a los Estados Unidos, son gente liberal y ve a la Iglesia Católica como un obstáculo para el progreso del país, ¿no? Y vienen nuevos conflictos con la Iglesia Católica. La expulsión del delegado apostólico Filippi es uno de los capítulos de esta historia, quien por cierto advirtió la existencia de la U
Y Filippi era alguien con quien la U tenía fiera oposición, es decir, Filippi no estaba de acuerdo con la existencia de esta sociedad secreta porque creía que su existencia podía comprometer la situación de la iglesia. Llevó el pleito a Roma y en Roma los cardenales discutieron este tema. Hubo algún cardenal que no vio problema con la existencia de la U, pero varios cardenales, entre ellos Gasparri, el secretario de Estado, vieron en la U un grave riesgo que podía llevar a persecuciones mayores de ser descubierta. Sin embargo, la expulsión de Filippi salvó la vida de la U por unos años y en los años posteriores vino toda la persecución de Plutarco Elías Calles, la ley Calles, porque claro, estaba la Constitución del 17, pero había que reglamentarla para llevarla adelante y eso fue algo que hizo Calles y es algo de lo que habló el doctor Austreberto Martínez en días previos y habló muy bien al respecto, ¿no? Es decir, que hay de repente una decisión de parte de Plutarco Elías Calles, presidente de México, de una aplicación rigurosa, totalmente rigurosa de la Constitución del 17, acaso incluso agravada. Además, hay un intento de cisma que es apoyado por el gobierno en 1925 mediante la creación de la Iglesia Católica Apostólica Mexicana por un sacerdote que además es masón, José Joaquín Pérez Budar, el patriarca Pérez, y todo ello pues llama a una nueva movilización de los católicos, que es la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, la que se moviliza primero con métodos pacíficos y luego, cuando ve que no es posible obtener éxitos, obtener frutos mediante este tipo de movilización, decide sumarse a un alzamiento que ya en algunas partes del país se está dando en el centro occidente de manera más o menos espontánea y que es la rebelión de los cristeros, ¿no? Que empieza a mediados de 1926 y, por cierto, algunos de los primeros jefes cristeros, por no decir de los primerísimos alzados cristeros, eran gente que eran parte de la U, de esta U que había creado en 1915, o Asociación del Espíritu Santo, que había creado en 1915 Luis María Martínez. Luis María Martínez en 1915 era el rector del seminario de Morelia, pero a finales de los años 30 va a ser el arzobispo de México y la principal cabeza de la iglesia en México, teniendo como segundo a un señor que es Adalberto Abascal, que más tarde vamos a ver porque su hijo va a jugar un papel muy destacado. Su hijo es Salvador Abascal, ¿no? Cuando hablemos del sinarquismo. Entonces, viene la rebelión cristera. No me voy a meter en ella porque ya la retrató muy bien Austreberto Martínez Villegas, pero quisiera rescatar lo que fue el proyecto político de los cristeros, porque el proyecto político de los cristeros no eran en realidad un proyecto tan radical como pudiera pensarse, es decir, no era un proyecto de volver al orden corporativo, monárquico de la Nueva España, no. Lo que planteaban los cristeros, y así lo atestigua el manifiesto de Enrique Gorostieta o la llamada Constitución de los Cristeros, pues era una nueva constitución, en algún caso, una constitución democrática con soberanía nacional, o en otro caso, volver a la Constitución de 1857, aunque ya no con las leyes de reforma, ¿sí? Es decir, se rechazaban las leyes de reforma, pero se consideraba aceptable como punto de partida volver a la Constitución de 1857. Estos son datos muy interesantes porque nos hacen ver que la reacción de los católicos en México era una reacción
que puede ser considerada antiliberal, pero no de una manera íntegra, no de una manera completa. Más bien es una reacción ante el radicalismo liberal, pero que sigue conservando ciertas premisas del pensamiento liberal. Esto es un primer avance de lo que serán mis conclusiones. La guerra cristera, como ustedes saben, voy a intentar sintetizar, porque creo que ya andamos pisando el tiempo límite. Ya me advertirán si esto no es así, pero ya lo dijo el doctor Austreberto Martínez Villegas, la guerra cristera acaba con los arreglos de 1929, ¿no? En la guerra cristera, yo creo que nuevamente un factor muy importante fue Estados Unidos, es decir, Estados Unidos mantuvo abierto el suministro de armas, de municiones, de apoyo al gobierno federal callista y al contrario, los católicos que creían que podían obtener algún apoyo por parte de Estados Unidos, en realidad nunca lo recibieron. Este es un apoyo, esta es una situación que se repite incontables veces en los católicos mexicanos. El canto de sirena de que Estados Unidos puede representar un apoyo crucial para la causa católica en México ha repercutido, ha tenido muchas consecuencias. Más que ese apoyo, lo que ha ocurrido es que Estados Unidos, en general, su gobierno ha dado la espalda a los católicos mexicanos y ha apoyado al gobierno mexicano anticlerical. Eso ocurre con Calles y con los presidentes que vienen después de Calles. Entonces, Estados Unidos, no solo eso, sino que la Iglesia Católica estadounidense hace de intermediario para que pueda darse algún acuerdo entre el gobierno mexicano y la Iglesia Católica en México. Y es un acuerdo que resulta que no proporciona unas garantías mínimas a los católicos mexicanos. Es decir, siempre la posición de los católicos mexicanos fue: ¿quieres llegar a algún acuerdo? Cambia las leyes. Pero lo que pasó fue que los acuerdos de 1929 significaron no modificar para nada esas leyes. No hubo un papel firmado, fue un acuerdo meramente verbal, donde el gobierno se comprometía a no aplicar de manera sectaria las leyes de la Constitución, la Constitución de 1917, ¿no? Entonces fue un acuerdo meramente de palabras, sin mayores garantías. Lo que vino después de los arreglos fue que continuó la persecución de los jefes cristeros, sobre todo, que acabaron muertos después de los arreglos, muchos de ellos, y años después volvieron a aplicarse en distintas regiones de México el temido artículo 130, por lo cual muchos estados de la República Mexicana tuvieron que volver a la clandestinidad. La iglesia tuvo que volver a la clandestinidad ante un panorama donde había permiso para que solo 1, 2 o 3 sacerdotes pudieran llevar adelante su ministerio en el estado, en un estado que tenía millones de habitantes, ¿no? Entonces esta fue la situación del catolicismo mexicano en los años 30, cuando sobreviene la presidencia de Lázaro Cárdenas, que es el primer sexenio presidencial en 1934, ¿no? Para entonces, el gobierno de México, a través de Plutarco Elías Calles, que todavía tiene influencia, lanza un grito terrorífico para los católicos, que es el llamado Grito de Guadalajara, en donde dice Calles: hemos entrado a un nuevo momento en la historia de México, ha pasado el momento de la revolución armada y entramos a la revolución psicológica. Se engañan los mexicanos, se engañan los católicos, dice él, si creen que los hijos, cito de memoria, obviamente no cito textual, si creen que sus hijos pertenecen a los padres, ¿no? No, realmente pertenecen al Estado, ¿sí? Y entonces el Estado es el que debe ir
y debe desterrar los prejuicios, los dogmas religiosos y dar a estos niños una verdadera educación, una educación secularizada, una educación atea, ¿no? Y este grito de guerra, que es el grito de Guadalajara de Plutarco Elías Calles, si no me falla la memoria, 1934, motiva el surgimiento de una nueva movilización católica, que es la movilización de una nueva sociedad secreta, que se va a llamar Legiones, que funda un señor de los Altos de Jalisco que se llama Manuel Romo de Alba, que había sido un antiguo miembro de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa y que está convencido de que no es posible derribar al gobierno mexicano por la vía armada, una vía armada que todavía en la década de los 30 sostiene la Liga Nacional Defensora y que va a mantener una guerra cristera que es la segunda, con muchos menos hombres, alrededor de 7.500 hombres, pero hombres que ya no pueden representar un peligro para el gobierno mexicano, porque el gobierno mexicano tiene un ejército mucho más fuerte, los cristeros no tienen aún menos armas que en la década anterior y no tienen apoyo en la jerarquía eclesiástica mexicana. Entonces, es una rebelión, la de los cristeros de la segunda, destinada a fracasar. Aún así se van a mantener hasta la década de hasta 1940 los últimos, valentísimos, como si fueran digamos, los últimos resistentes en la Vendée, en Francia, ¿no? Entonces, va a venir una nueva forma de oposición, porque la oposición violenta no es posible, va a surgir una nueva sociedad secreta, que son las legiones, nueva sociedad secreta, organizada jerárquicamente, piramidalmente, con grados, que va a pretender infiltrar al gobierno mexicano y que una vez llegado el momento propicio asestar un golpe de fuerza, ¿no? Esta sociedad secreta va a cambiar de nombre, de ser legiones en un momento determinado a ser conocida como la base, y cuando la base, digamos, es influida por un grupo de jesuitas que le asesoran y que pretende desviar el plan original de la organización desde la violencia posible en determinadas circunstancias hasta una acción pacífica, pues da a surgir a un movimiento cívico que es conocido como el sinarquismo. El sinarquismo nace en 1937, es un hijo de esta sociedad secreta que se llama Legiones y luego la base, o también OCA, y que significa básicamente con orden, ¿no? Viene del griego sin, que es con, arge, que es principio, orden, entonces con orden. Y va a ser un movimiento cívico que va a llegar a reunir en su momento más álgido, a principios de los años 40, va a llegar a reunir 500,000 campesinos, porque sus adherentes son sobre todo campesinos de la región centro-occidente. Van a alcanzar a reunir aproximadamente 500,000 campesinos en una nación que entonces reunía algo así como 20 millones de habitantes, ¿sí? Entonces, el sinarquismo va a ser yo creo que es el último coletazo de los católicos mexicanos que quieren actuar en política contra el proceso de secularización y contra el liberalismo en México. Desgraciadamente, el sinarquismo va a fracasar, se va a desinflar a inicios de los años 40, porque en su seno existió una división muy importante entre los posibilistas, los que querían entenderse con el gobierno, los que querían entenderse con los Estados Unidos, hay que entender que el contexto es la Segunda Guerra Mundial, y aquellos que son tachados de intransigentes, los todo o nada, ¿sí? Entre los cuales está Salvador Abascal, que es el hijo de Adalberto Abascal, segundo de Luis María Martínez en la U, ¿no? Entonces el sinarquismo termina siendo presa
de las divisiones internas y termina disolviéndose en gran medida. El sinarquismo no fue más allá de 1944 como una forma de oposición popular católica en México al liberalismo. Después de eso, transitó por otras vías hasta su disolución, al menos hasta que luego reaparece, pero no con el mismo éxito. Y el último capítulo de la resistencia o de la organización de los católicos ya es una organización y una resistencia que no merece tal nombre, porque es la del Partido Acción Nacional, el PAN, que nace en 1939 por Manuel Gómez Morín, por Efraín González Luna, que es un partido político que acepta las reglas del juego, las reglas del sistema liberal, que básicamente su opción es, su prioridad es buscar que las elecciones sean verdaderamente libres y que se respete el sufragio, pero que ya no es un partido confesional, ya no es un partido católico, sino que entran personajes agnósticos como Aquiles Elordo, y no es el único ejemplo, y que ya no, diría, pertenece al mundo de la reacción auténticamente católica, de la contrarrevolución católica, sino que más bien pertenece al mundo de la eventualmente democracia cristiana, que es un mundo donde se aceptan de lleno los postulados liberales en mezcolanza con los postulados católicos y que presentan siempre o casi siempre una lealtad al sistema político vigente, un sistema político moderno, ¿no? No digo el término moderno en un sentido cronológico, sino axiológico. Entonces, este es más o menos el panorama, me he extendido mucho, es el panorama de la acción de los católicos ante el liberalismo en la primera mitad del siglo XX, y posteriormente lo que vamos a ver es la pérdida de músculo del catolicismo en México, porque la secularización se va a precipitar a pasos agigantados en la segunda mitad del siglo XX. Es decir, México era en 1910 una nación donde el 99% de la población se identificaba como católica, y en los últimos censos, ya en el siglo XXI, ese número ha retrocedido al 77% de la población, de los cuales menos de la mitad son realmente católicos practicantes. Y lo que vemos es que esos huecos pues, han dejado espacio a esas, digamos, apostasías, han dejado espacio al protestantismo, que hoy supera el 10% en el país, y claro está, al agnosticismo y al ateísmo. Entonces, aunque muchas de las propuestas del catolicismo político mexicano en sus años de combatividad, que luchaban por una aceptación de la libertad de la Iglesia, aunque muchas de esas demandas a lo largo de los años han terminado por cumplirse en mayor o menor grado, no han detenido el proceso de secularización. Y no han detenido el proceso de secularización porque en realidad aquí yo creo que está el verdadero drama. La verdad es que el catolicismo político mexicano solo se ha opuesto al liberalismo radical, pero en realidad también ha ido aceptando dosis del liberalismo moderado y aceptando como premisas los principios del liberalismo moderado, han quedado sentadas las bases para la secularización de la sociedad mexicana, que hoy es una realidad en términos de que cada vez es más creciente. Y yo creo que con esto terminaría mi presentación. Más bien, me ha parecido una bonita presentación, profesor Rodrigo. Justo mencionaba a Daniel Castellano, para el público que esté presente, quería recomendar este libro, La Introducción a la Filosofía de la Política.
Si lo pueden encontrar, es muy útil para al menos entender un poco a lo que nos referimos como liberalismo, y especialmente desde la parte de la filosofía política. Ciertamente, lo que ha demostrado el profesor Rodrigo ha sido una lección importante, pues, que el catolicismo, al menos en una forma política, porque siempre es algo político, demuestra una intransigencia tanto de métodos y hasta en todo lo que sea racionalmente posible. Solo quería dar esos comentarios, y de paso a mi correligionario Gabriel también para que dé la voz. Bueno, igualmente también agradezco al profesor Rodrigo Ruiz. Sí, todo el proceso que ha expuesto sobre cómo el liberalismo avanzó en México, cómo expuso el profesor, realmente fue brillante. Y antes de pasar a la pregunta, para adelantarnos a ver qué han comentado los que nos han estado escuchando, quisiera preguntarles si cuál ha sido el problema de la resistencia que ha tenido o que han hecho los católicos mexicanos en cuanto a la poca eficacia. Porque usted bien dijo que casi el 99 o por lo menos el 90% eran católicos. Entonces, ¿cómo puede ser que en un país católico no se lograse al éxito de buscar eso de la libertad de la iglesia, la libertad de la religión? No sé, es una cuestión de, de que era muy específico en su obrar, algunos se dedicaban a la caridad, otros se dedicaban a lo simplemente político, otros eran más intransigentes y buscaban la guerra, o la poca organización, la falta de recursos. ¿Qué nos podría decir de lo que expuso y de la historia de México? Bueno, te agradezco. Yo creo que digamos que la respuesta está implícita en algunos de los comentarios que he hecho en la exposición. Es decir, ¿por qué no ha sido eficaz la resistencia de los católicos? Primero por el peso que, pero no digo esto en orden de importancia, pero empezaría por decir que Estados Unidos es un factor. Estados Unidos no ha favorecido, no ha favorecido la opción católica en México. Un segundo factor está dentro de los mismos católicos mexicanos que han ido aceptando en dosis principios liberales. Y dada la aceptación de estas premisas liberales, resulta fuera de toda posibilidad instaurar o restaurar un orden tradicional y católico. Es decir, ya estás aceptando de contrabando principios modernos, principios liberales, y una vez que has logrado, mejor dicho, una vez que has logrado o una vez que has aceptado estos principios de contrabando, es imposible plantear una verdadera solución, una solución que sea eficaz. Hay otros puntos que valdría considerar. La propia jerarquía católica mexicana, en los momentos cruciales como fue la Guerra Cristera, ha mostrado una división, una no menor división. Si uno analiza la Guerra Cristera en México, encuentra que el episcopado mexicano estuvo desde un principio muy dividido, y al estar dividido presentó menos apoyos de los que hubiera cabido desear a una reacción popular y católica frente al liberalismo. Yo diría que aquí entonces tenemos
tres elementos que ayudan a explicar ese resultado. Factor Estados Unidos, factor infiltración de principios liberales dentro de la reacción católica mexicana y la división dentro del episcopado mexicano que privó de un apoyo moral, por lo menos muy importante, a esa resistencia. Son tres explicaciones que, si no agotan absolutamente la cuestión, creo que es importante tenerlos en cuenta. Muchas gracias, profesor. No sé, Ángel, si hay alguna pregunta en los comentarios o si tenés algún comentario que dar. Ángel, está desactivado el micrófono. Estaba justo viendo si habían preguntas entre nuestros comentarios. A ver si hallamos alguno. Más que agradecimientos, que veo que hay muchos, así que eso habla muy bien del profesor Rodrigo, como siempre. Gracias. Sí, creo que hay un problema de actualización porque no se ve ninguno de cualquier pregunta que se puede hacer reciente. Aquí encontré uno que es como un comentario y una pregunta, pero que está más o menos relacionado a lo que está explicando el profesor, que bueno, a ver si logro que se entienda el comentario de Luis Masya, que dice: pocos se dan cuenta que Estados Unidos puso su bandera en el Zócalo de la Ciudad de México. Esto duró varios meses. ¿Realmente Estados Unidos se debatió qué hacer con México? ¿O realmente Estados Unidos se debatió qué hacer con México? ¿Quedarse con todo? A partir de ahí realmente México está permanentemente intervenido. Y Estados Unidos lo ha hecho directamente muchísimas veces. Aún en nuestros días parece que estamos ante una intervención militar incluso actualmente. No sé qué nos puede decir si realmente la influencia de Estados Unidos todavía se siente en México o si uno de los proyectos de Estados Unidos ha sido realmente tomar el poder de México, de tenerlo como un protectorado o algo parecido. Sí, a ver, no, yo creo que es un comentario que va en sintonía con lo que se ha dicho y yo diría, efectivamente, sí, la influencia de los Estados Unidos ha estado presente siempre y sigue estando presente siempre. En algún momento he intentado recapitular todas las intervenciones importantes que ha tenido Estados Unidos en la historia de México, pero están desde el principio, es decir, con este agente Joel Roberts Poinsett desde un principio, que de hecho es un partícipe en la fundación de una logia masónica, la logia yorquina, que va a sostener principios antihispánicos, liberales, republicanos, y esto va a estar siempre desde el principio en la historia de México. Luego vamos a ver la separación de Texas en 1835-1836, colonos anglosajones que fueron aceptados de manera, a su vez, yo creo que hospitalaria, ingenua, y que en un determinado momento se rebelan contra el gobierno de México y separan esa región
que luego eventualmente, poco después, será admitida dentro de Estados Unidos. Luego viene la invasión de Estados Unidos, la guerra México-estadounidense en 1846-1848. Luego viene la venta del territorio de la Mesilla, fronterizo, de Antonio López de Santana, pero que es una venta que no es cosa de libremente aceptada, sino que realmente viene con amenazas de fondo. Y después viene el famoso tratado Magleno-Ocampo, ¿no? Que en plena guerra de reforma o guerra de los 3 años decide que Estados Unidos apoyará al bando llamado liberal, digamos, a costa de que México acepte distintas rutas a través de su territorio que los Estados Unidos pueden aprovechar en todo momento, incluyendo paso de tropas, incluyendo intervención posible de esas tropas estadounidenses en la política mexicana, etc. Ese tratado que hubiera podido llevar a una pérdida mayor de territorios, afortunadamente no fue aceptada por el Congreso estadounidense, porque en el fondo estaba la guerra de sucesión estadounidense, la guerra civil estadounidense, ¿no? Entonces fueron circunstancias muy afortunadas que no llevaron a que ese tratado fuera aceptado y hubiera significado que México hubiera perdido todavía más. Y antes de eso, pues está lo que ya he comentado, los hechos de Antón Lizardo, donde Estados Unidos interviene para que el bando liberal se imponga al conservador. Está más tarde el apoyo que Estados Unidos dio a Madero para que fuera derribado Porfirio Díaz. Está la intervención de Estados Unidos en 1914 a favor de los revolucionarios en contra de Victoriano Huerta. Está la oposición antes del embajador estadounidense al presidente Madero. Y así sucesivamente hasta llegar a nuestros días, donde tenemos a un presidente de Estados Unidos que chantajea al gobierno de México con la imposición de aranceles y otras muchas cosas que podríamos decir, pero que ya no estamos, ya nos estamos extendiendo mucho. Es decir, que sigue hasta el día de hoy esa influencia, si no determinante, de Estados Unidos, en gran medida condicionante. Perfecto. Si me permiten, me gustaría solo hacer una pregunta así aprovechando esto. Sería interesante tal vez para nuestro público de que el profesor Rodrigo recomienda un poco de bibliografía general sobre un poco sobre menos, sobre tanto la Guerra Cristera y las acciones contra revoluciones en México hasta la Guerra Fría. Sería una lista pequeña, al menos 3 libros interesantes o artículos incluso que se pueden recomendarlo. Ok, bueno, sobre la Guerra Cristera, yo diría, siempre recomiendo la obra de Jan Meyer, la clásica, La Cristiada, que fue publicada en los años 70, pero que sigue siendo una obra imprescindible. Si se quiere actualizar, hay una obra de Paolo Balbo, un historiador italiano, muy interesante, que se llama Pío XI e la Cristiada, que se ha traducido al español. Entonces es un sumergirse en los archivos vaticanos. Entonces, si se quiere profundizar en la Guerra Cristera, yo creo que hay que ir a Meyer y a Paolo Balbo. Y también se puede recurrir a un artículo de mi autoría que publiqué en Fuego y Raya, revista semestral hispanoamericana de Historia y Política, que se llama Claroscuros de la Guerra Cristera y que pueden encontrar en línea. Sobre la historia de México después de la Segunda Guerra Mundial, creí que eras la pregunta, perdón. Perdón, profesor, ¿me está hablando a mí?
Sí, bueno, decir que bueno, hay estudios sobre el catolicismo en México político después de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, puedo hacer la recomendación del libro sobre el sinarquismo en la segunda mitad del siglo XX por parte de Austreberto Martínez Villegas. Eso también es otra aproximación a lo que fue la acción política católica a mediados del siglo XX y durante la segunda mitad del siglo XX. Pues también es una buena adición, y especialmente para nuestro público. Eso es lo que es más importante que nada. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, más bien. También por ahora no han habido otras preguntas, lo necesario como para hacerlas, pero sí hay un comentario que, bueno, como para ir finalizando, de Anuar López Marmolejo, que nos dice: ¿habrá una propuesta aparte de no compartir principios liberales en sentido positivo de qué hacer para la restauración de un orden tradicional? Está relacionado, bueno, una de esas cuestiones de no compartir los principios liberales, yo creo que es la formación, que es lo que damos en esta página de Católicos contra el Liberalismo. Pero, profesor Rodrigo, usted nos podría, con todo lo que sabe sobre la historia y bueno, con el tema que se ha expuesto, esto de darle un sentido positivo, cómo no cometer los mismos errores o sacar lo bueno de estas resistencias que han habido durante todos estos años. No sé qué nos puede comentar. Bueno, yo pienso que si se pretende una contrarrevolución tradicional, integral, que no haya recibido el influjo del liberalismo, es ciertamente difícil encontrarla en los grandes intelectuales mexicanos a caballo entre el 19 y el 20. Uno, si se fija, en mayor o menor grado la encontramos. No es el caso de un personaje que esté libre de esas influencias si uno piensa en Lucas Alamán, por ejemplo. Es decir, Lucas Alamán es un gran intelectual conservador mexicano, pero que no está libre de esas influencias. Y donde no está presente el liberalismo, también está presente el nacionalismo, que es también otra ideología moderna, ¿no? Es una ideología moderna el nacionalismo. Yo creo que hay que volver a si se quiere algo ajeno al liberalismo, hay que volver a los principios del pensamiento hispánico, de la tradición hispánica, y en último término a Santo Tomás de Aquino. Fuera de estos ejemplos, encontramos en intelectuales mexicanos muchas cosas muy positivas, pero que siempre tienen esa limitación. En el siglo XX, por ejemplo, yo encuentro a un intelectual que es muy interesante y que se llama Jesús Guisa y Acevedo. Jesús Guisa y Acevedo fue un filósofo mexicano que se formó en la Universidad de Lovaina, en Bélgica, que estuvo influido por el tomismo del cardenal Mercier, que estuvo influido por la acción francesa de Maurras, y es solo un ejemplo de un intelectual mexicano de fuste en el siglo XX que presenta análisis realmente muy, muy interesantes, aunque no sé, eso habría que averiguarlo a conciencia, no sé si exento de problemas, porque, repito, esta infiltración moderna realmente es difícil que no se haya presentado en un autor
por lo menos mexicano, pero yo creo que México no es una excepción, yo creo que es algo propio del mundo hispanoamericano, por lo menos, ¿no? Entonces Jesús Gisell Acevedo es un autor que hay que tener en cuenta. Salvador Abascal también es otro autor que hay que tener en cuenta. Salvador Abascal Infante tiene una obra riquísima, es un ejemplo de un autor ultramontano, por decirlo así, antiliberal, que hay que contar con él entre lo más sobresaliente que hubo en la esfera del pensamiento en el México del siglo XX. Hay otros autores, pienso por ejemplo en Alfonso Junco, ¿no? Pero quizás ya serían autores que hay que analizar más concienzudamente qué tan cerca están en todos los sentidos de la tradición hispánica y tomista. Eso es lo que diría. Muy bien, muchas gracias, profesor. Ángel, no sé si hay alguna pregunta más o si vamos a finalizar. No, creo que podemos concluir. Más bien, creo que ha sido una charla muy productiva y como siempre, profesor, le agradecemos a usted por sus aportes. Y sería genial ver si lo podemos retransmitir o subirlo. Y creo que no, podemos ya darle con una oración de conclusión. Bueno, simplemente agradecerles a ustedes esta invitación. Espero que haya servido esta charla para que el público que se acerque a ella pues pueda problematizar muchas de sus convicciones antiguas, de sus prejuicios, y que le llame a realizar investigaciones propias que le encaminen a una nueva perspectiva, una perspectiva que esté alineada con la adecuación entre la inteligencia y la realidad, ¿no? Que es la verdad, con la ayuda de Dios. Muchísimas gracias, profesor. Gracias. Bueno, realmente un gusto haberlo tenido por esta charla, esta formación que nos ha dado. Así que nos encantaría tenerlo de nuevo para próximos temas, charlas. Realmente sería un gusto. Gracias, encantado. Y Igualmente, enhorabuena por la labor que hacen en esta página de Católicos contra el Liberalismo, ¿no? Los exhorto a seguir con este camino. muchas gracias, profesor. Ángel. Hasta luego. Hasta luego.